Una vez que se realiza la caracterización eléctrica y térmica de la celda fotovoltaica, podemos tener algunos valores de corrientes y voltajes que nos permiten conocer los puntos de trabajo de este generador. Dentro de la caracterización eléctrica, los parámetros en los cuales se realizan estas mediciones se rigen a las condiciones de estándar de medida, en donde tenemos la irradiancia de 1000 vatios sobre metro cuadrado, una incidencia normal de los rayos del sol, una distribución espectral de 1.5 G y una temperatura de celda de 25 grados. En la caracterización térmica tenemos en cambio una irradiancia menor de 800 vatios sobre metro cuadrado, una temperatura ambiente de 20 grados, de igual manera una incidencia normal de los rayos del sol, la distribución de igual manera de 1.5 G y la velocidad del viento en este caso es de 1 metro sobre segundo. Con estos datos primero podemos encontrar la temperatura de la celda, utilizando un parámetro que se denomina la temperatura nominal de la operación de la celda, el TNOC, ¿sí?, que tenemos en esta formulación, en donde con los parámetros del lugar donde tendríamos la temperatura ambiente, la irradiancia a la cual debemos trabajar, que son los 800 vatios sobre metro cuadrado, y esta sería la irradiancia del lugar, una corrección por la temperatura en la cual se realizan estas caracterizaciones, y podríamos encontrar a qué temperatura está la celda. Esta generalmente, la TNOC, es un parámetro que nos da el fabricante, y podemos realizar los cálculos para conocer a qué temperatura está la celda. Le vamos a conocer por qué es necesario conocer la temperatura. Ya. Dentro de los parámetros eléctricos del generador fotovoltaico, tenemos que definir, o se definen, la corriente de cortocircuito, la cual es obtenida cuando cogemos dos terminales y cortocircuitamos los terminales del generador fotovoltaico. También tenemos el voltaje de circuito abierto, que es el que se mide directamente en los terminales del generador. ¿Para qué nos sirven estos parámetros? Para calcular la potencia pico o la potencia máxima, ¿sí? ¿Cómo calculamos esta potencia? Generalmente esto se realiza en el laboratorio y por medio de gráficas. Tenemos que la característica de la curva de corriente versus voltaje del generador fotovoltaico respondía a esta forma, en donde los puntos base tenemos la corriente de cortocircuito y el voltaje del circuito abierto. Aquí formamos el rectángulo de la potencia máxima. Entonces toda esta área va a ser la potencia máxima que vamos a obtener para nuestros propósitos de la caracterización del panel. Aquí en este punto donde se juntan, ¿sí?, las aristas de este rectángulo, vamos a tener los puntos del voltaje en máxima potencia y la corriente de máxima potencia, ¿sí? Por eso es que cuando nosotros revisamos las características de un panel fotovoltaico con los datos de fabricante, siempre nos van a entregar estos datos. Nos van a entregar la corriente de cortocircuito o short circuit, el voltaje de circuito abierto u open circuit, la potencia máxima, ¿sí? En unos casos encontraremos P, PMP, y en otros casos solo PM, de potencia máxima. La corriente máxima en este punto de máxima potencia y el voltaje en el punto de máxima potencia. También podemos encontrar el factor de forma en el cual se utiliza, ¿sí?, la relación que existe entre la potencia máxima, que habíamos dicho que era el voltaje máximo por la corriente máxima, y su relación que tiene con la multiplicación o la potencia entre cuando tenemos el panel en cortocircuito y el voltaje en circuito abierto, es decir, sin carga, ¿sí? Entonces todos estos parámetros nosotros podemos encontrarlos en los datos de placa de los paneles fotovoltaicos. Ahora,
¿Cómo influye la radiación o la variación de la radiación y la temperatura en las celdas fotovoltaicas? Tenemos aquí dos gráficas en la cual vemos que se relaciona, en este caso, la corriente del panel y el voltaje, ¿sí?, del panel, con condiciones estándar de medida, que serían los 25 grados, en donde se analiza qué pasa si yo voy disminuyendo la radiación. Como vemos aquí empezamos con 1 kilovatio por metro cuadrado y vamos bajando hasta llegar a 200 vatios sobre metro cuadrado. Y observamos cómo la corriente disminuye, ¿sí? Va disminuyendo la corriente a medida que la radiación baja.